Buenas noches, mi nombre es Ali Hernández, estudio Ciencias Políticas y el próximo video es para la asignatura Economía 2, vista en la modalidad Saya. En el próximo video vamos a estar hablando sobre algunos términos importantes que son utilizados en la dinámica social, política y económica del mundo entero. Entonces vamos a empezar hablando sobre qué es el subdesarrollo. El término subdesarrollo nace y comienza a ser usado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchísimos países quedaron en pobreza, muchísimas personas quedaron en la calle y hubo una recesión económica en toda Europa y en gran parte del mundo a raíz de las guerras. El submundo o subdesarrollo es considerado como aquellos países, naciones o inclusive organizaciones que no cumplen las necesidades de las personas y carecen de un ingreso tan alto o suficiente para cubrir sus demandas. También hablamos que el subdesarrollo, eventualmente este término fue evolucionando al paso del tiempo y ganando poder cuando muchos analistas estudiaron también los índices de marginalidad y analfabetismo que se encontraban en los países. Muchas potencias y muchos países del mundo se dieron cuenta de estos indicadores y tomaron cartas en el asunto. Cuando toman cartas en el asunto y comienzan a evolucionar, es un paso más arriba o más adelante del subdesarrollo y pasamos al desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? O también lo podemos relacionar con países del primer mundo. Aquellas potencias que cubren las necesidades, que tienen un ingreso de dinero mucho más grande e inclusive forman parte de organismos internacionales que se encargan del crecimiento económico, político y social de otras naciones. Un vivo ejemplo de eso es la Unión Europea, que se encarga de que los países más ricos financien a los que no son tan poderosos para estos pueblos mantener un nivel estable, una economía estable, una política estable y una sociedad más preparada. A medida del año 1970 comenzó a verse este tipo de términos de desarrollo y subdesarrollo en vista de que se encontraba una brecha muy grande entre países muy poderosos y países que eran muy pobres. También vemos como el índice de desarrollo humano cobra vigencia en los organismos internacionales, ya que este puede medir las altas y las bajas del crecimiento poblacional o el crecimiento, cómo se preparan los ciudadanos de un país. Inclusive las rentas per cápita, cuando en la realidad la riqueza acumulada es medida por organismos internacionales y medida por los bancos centrales de cada país. También aquí hablamos sobre la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo y sobre algunas cosas importantes. Por lo menos desarrollo, hablamos con un país desarrollado cuando cubre las demandas de la población. Tenemos universidades, escuelas y instituciones que forman a los ciudadanos y acaban con la marginalidad, y estos son preparados y útiles a la sociedad. Cuando otra diferencia en el subdesarrollo es cuando no todas las personas tienen acceso a la educación, no todas las personas pueden costar la educación, o inclusive el Estado no se encarga de preparar a los ciudadanos para que estos sean útiles. También vemos como el índice de marginalidad, de pobreza y de desempleo son indicadores de países subdesarrollados o países que no son desarrollados, o inclusive un término utilizado actualmente tercermundista o de tercer mundo, porque no han sobrepasado esa brecha que los divide del éxito del crecimiento económico, social, político y académico. También algo que tenemos que hablar en el video, que es sumamente importante, es de los factores que condicionan el subdesarrollo. La sobrepoblación, la no planificación y el no fomentar buenas políticas económicas también condicionan a que un país sea subdesarrollado. La corrupción y malas políticas también forman parte de que el crecimiento económico no sea visible en un país. ¿Por qué? Porque la corrupción de los gobiernos, la corrupción de las instituciones, hacen que las reglas del juego económico de un país no estén claras, es decir, que los inversionistas extranjeros y regionales, autóctonos del país, se cohíban de invertir su dinero o invertir su riqueza en el país, generando así impuestos, empleos directos e indirectos y un crecimiento del Producto Interno Bruto que podría ser favorable para el país y el crecimiento económico del mismo. Ahora vamos a hablar sobre algo muy importante, que son las políticas económicas. Las políticas económicas son medidas estratégicas tomadas por el gobierno y el Banco Central para poder nivelar, estabilizar la economía del país. Cuando un país se encuentra con índices muy altos de hiperinflación, recesión económica, no hay inversionistas,
las personas no tienen dinero porque no ganan lo suficiente para invertir, el gobierno toma medidas económicas para poder establecer o enrumbar el barco. Estas medidas económicas siempre han sido tomadas por gobiernos en distintas partes del mundo para poder enrumbar el curso de la economía de la nación. También han sido utilizados instrumentos por organismos internacionales y por bancos y empresas para poder tener cifras claras de cómo se está comportando la economía del país. Los tipos de políticas económicas son fiscales, monetarias, de exterior y de renta. Las fiscales vemos cómo los impuestos y el gasto público sube o baja, y de estas se dividen en dos tipos. La política fiscal. La expansiva es la que aumenta el gasto público y bajan los impuestos. La restrictiva es cuando suben los impuestos y baja el gasto público. Esto como medida para poder bajar, ¿verdad?, el gasto que tiene el gobierno en el Estado. También vemos cómo los gobiernos del mundo muchas veces suben los impuestos para poder subsidiar a los empresarios para que estos puedan inyectarle dinero al país. Actualmente en Venezuela vemos cómo hay dinero circulando, pero el Banco Central de Venezuela no nos indica de dónde viene ese dinero. No nos dice quién está proveyendo ese dinero. Entonces llegamos a la conclusión, muchos analistas, inclusive artículos, que existe mucho dinero que está circulando en el país que es inorgánico. Este dinero se encuentra actualmente de las remesas internacionales que entran por las divisas que mandan las personas que están en el extranjero, y el lavado de activos de muchas personas sancionadas del Estado que, como no pueden invertir los fondos, invierten aquí en el país, causando así una burbuja económica, una burbuja ficticia de una falsa economía o una estabilidad en la nación, cuando no es así, cuando realmente no tenemos números claros, no tenemos las reglas claras del juego de cómo se maneja la economía del país. Al mismo tiempo, también vemos cómo existen inversores como Lorenzo Mendoza, Empresas Tunal y otros más que todavía siguen navegando en esta tormentosa economía del país y siguen subsistiendo con políticas propias. Gracias por su atención, espero les haya gustado el video.